Dicen que la sangre pesa más que el agua. Pero nadie te advierte qué pasa cuando esa sangre se vuelve veneno. Me llamo Amalinda, y esta es la historia de cómo descubrí que, a veces, la venganza más hermosa es simplemente negarte a ahogarte en la toxicidad de alguien más. A los 25 años creía entender lo que significaba la familia. Estaba tan equivocada en tantas cosas por aquel entonces. El accidente ocurrió un sábado por la tarde, a finales de septiembre, cuando todo el vecindario estaba afuera disfrutando del clima perfecto. El señor Henderson estaba volteando bistecs en su asador al otro lado de la calle y los niños Johnson jugaban básquetbol en su entrada. Era uno de esos momentos de postal que hacían que nuestra pequeña privada pareciera sacada de una revista. Había decidido llevar a Leo, mi hijo de 4 años, a dar una vuelta en bicicleta por el vecindario. Él iba en su triciclo rojo mientras yo pedaleaba junto a él en mi vieja bicicleta de montaña que tenía desde la universidad. Íbamos riendo por alguna tontería cuando ocurrió. La cadena de mi bici, que llevaba semanas haciendo ruidos raros, finalmente se rompió por completo. Un segundo estaba pedaleando normalmente. Al siguiente salí volando por encima del manubrio. El impacto contra el asfalto caliente fue inmediato y brutal. La grava se incrustó en mis palmas y rodillas. Un dolor punzante atravesó mi frente al chocar contra la superficie áspera. La sangre tibia comenzó a escurrir por mi sien, nublando mi ojo izquierdo mientras yacía ahí, aturdida. Mis oídos zumbaban y, por un momento, todo el mundo pareció girar de lado. Las raspaduras en mis rodillas eran profundas, con piedritas incrustadas en la piel desgarrada. La sangre fluía sin parar del corte en mi frente y mis manos temblaban mientras intentaba limpiarla. Podía saborear el cobre en mi boca donde me había mordido la lengua. El señor Henderson se había quedado inmóvil, mirando sorprendido, y vi a otros vecinos empezar a acercarse. «Le estoy bien, bebé», le dije a Leo, aunque mi voz sonaba extraña, incluso para mí. «Mamá solo necesita ir a limpiarse un poco». Pero cuando intenté ponerme de pie, mis piernas se sentían inestables y el corte en mi frente era más profundo de lo que pensaba. Empezaba a sospechar que quizá necesitaría puntos. Llegamos a la entrada de la casa justo cuando la puerta se abrió. Mi madre, Brenda, salió primero, con una copa de vino en su mano perfectamente arreglada. Llevaba uno de sus costosos atuendos de tenis, y su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas. Detrás de ella venía mi padre, Richard, con los brazos cruzados en esa pose familiar de desaprobación. Abrí la boca para explicar lo que había pasado, para pedir ayuda. «Mamá, papá, tuve un accidente. Creo que necesito ir a urgencias». El corte está bastante profundo. Pero antes de que pudiera terminar, mi madre hizo algo que jamás olvidaré. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. No una risita, sino una risa completa y sonora que resonó por toda la calle silenciosa e hizo que el señor Henderson diera un paso atrás del asombro. «¡Ay, por Dios, Amalinda!», exclamó, con ese tono de condescendencia divertida que había perfeccionado a lo largo de los años. «Tienes 25 años y todavía no sabes andar bien en bicicleta. Estás haciendo todo un espectáculo frente a todo el vecindario». Me quedé ahí, sangrando en el pórtico de mi propia casa. Mi hijo de 4 años aferrado a mi mano, y sentí que algo se quebró dentro de mi pecho. Algo que me había estado manteniendo unida durante demasiado tiempo. Mi padre dio un paso adelante y, por un instante, creí que mostraría algo de preocupación. En cambio, miró de reojo a los vecinos que seguían mirando y me susurró con frialdad: «Ne entra de una vez. Estás avergonzando a esta familia con tus dramas». «Pero, papá, de verdad creo que necesito atención médica. Mira cuánto está sangrando». «Es un rasguño», soltó con brusquedad. «Deja de ser tan débil y dramática. ¿Crees que estamos hechos de dinero? Ve a limpiarte y deja de hacer un escándalo». Como si no fuera ya lo bastante humillante, mi hermana menor, Ashley, eligió justo ese momento para aparecer en la puerta, con el celular ya en la mano. A sus 22 años, Ashley había convertido la crueldad en todo un arte. Empezó a grabar de inmediato, riendo mientras lo hacía. «¡Ay, Dios mío, esto está perfecto!», chilló, asegurándose de enfocar bien mi cara ensangrentada. «Esperen a que todos vean esto». La tragedia familiar ataca de nuevo. Ya estaba escribiendo en su teléfono, sin duda subiéndolo a sus historias de Instagram con algún comentario sarcástico. Dentro de la casa, el aire se sentía sofocante.
Mi familia se dispersó de inmediato a sus actividades, dejándome ahí, en la entrada, goteando sangre sobre el piso de mármol blanco. Podía oír sus voces desde la sala, conversando casualmente sobre los planes para la cena, como si nada hubiera pasado. Me dirigí al baño de visitas y me miré en el espejo. El corte en mi frente definitivamente iba a necesitar puntos, la sangre se había secado en surcos por mi rostro, y mi blusa estaba rota y manchada. Por supuesto, no había ningún botiquín en casa. Encontré unos trapos viejos y empecé a limpiar la herida, haciendo muecas cuando el agua tocaba la piel desgarrada. La sangre seguía saliendo. Gasté 3 trapos intentando detenerla y comenzaba a sentirme mareada de nuevo. Esto definitivamente ya estaba fuera de lo que podía tratar en casa, pero sabía que sería inútil volver a pedir ayuda. Fue entonces cuando Leo apareció en la puerta, su carita llena de lágrimas. En sus manitas sostenía una curita de superhéroe, de esas con Batman. Sin decir una sola palabra, se subió al asiento del excusado y estiró la mano hacia mi rostro. «Es muy grande para una curita, cariño», le dije con suavidad. Pero él estaba decidido. Con sus deditos quitó con cuidado el plastiquito de la curita y la colocó sobre la parte más fea del corte, presionando con una seriedad enternecedora. «Listo», susurró, con la voz aún temblorosa por el llanto. «Ahora tú también eres una superheroína, mami. Los superhéroes se lastiman a veces, pero siempre se recuperan». Eso fue todo. Ese simple acto de bondad de mi hijo de 4 años, cuando mi propia familia ni siquiera se había molestado en preguntarme si estaba bien. Entonces empecé a llorar, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de 25 años de ser tratada como si no valiera nada. Pero debajo de todo eso, había algo más. Algo frío, duro y decidido. Estaba harta. Harta de ser su saco de boxeo, su fuente de entretenimiento, su blanco conveniente. Harta de fingir que esto era normal. Que esto era lo que hacía una familia. Y, sobre todo, estaba harta de permitir que mi hijo creciera pensando que así es como te trata la gente que se supone que te ama. Mientras abrazaba a Leo y sentía la curita de Batman tirando de mi piel, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a recuperar mi vida, pero no lo haría en silencio. Me aseguraría de que entendieran exactamente lo que estaban perdiendo. Y exactamente el tipo de personas que realmente eran. Durante las siguientes semanas, me convertí en otra persona. No por fuera, no de una forma que ellos notaran de inmediato. Pero por dentro estaba tomando notas. Empecé a poner atención a las cosas que más le importaban a cada uno de ellos. Para mi padre, era su carrera. Richard trabajaba en una prestigiosa firma de marketing en el centro, y llevaba más de 1 año buscando un ascenso a vicepresidente. Constantemente hablaba de impresionar a su jefe, el señor Peterson, de parecer material ejecutivo, de la importancia de los valores familiares y los puestos de liderazgo. Para mi madre, era su reputación en la comunidad. Brenda era presidenta del comité de damas de nuestra iglesia local. Organizaba colectas, eventos benéficos y se aseguraba de que todo el mundo supiera qué mujer tan generosa y compasiva era. Su joya de la corona era la gala benéfica anual que organizaba cada invierno. La debilidad de Ashley fue la más fácil de identificar. Todo su sentido de valía personal estaba atado a su presencia en redes sociales. Y a su relación con Brad, el mariscal de campo de la universidad local. Había construido toda su identidad en ser la chica perfecta con el novio perfecto y la familia perfecta. Empecé a documentarlo todo. Usando un viejo celular que encontré en un cajón, comencé a tomar fotos y grabar conversaciones. Las botellas de whisky caro que Richard escondía en su oficina. Los recibos de gastos que decía que eran de trabajo pero en realidad eran de su adicción a las apuestas. Las cosas que Brenda decía sobre los miembros menos afortunados de la congregación cuando creía que nadie le escuchaba. Las verdaderas opiniones de Ashley sobre sus amigas, su novio y, especialmente, sobre mí, que compartía libremente en chats grupales. Y lo más importante, empecé a grabar cómo nos trataban a Leo y a mí cuando creían que nadie estaba viendo. Los comentarios despectivos, la crueldad casual, la forma en que dejaban claro que éramos cargas, no miembros de la familia. Mientras tanto, también hacía preparativos prácticos. Encontré un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, solicité empleos, abrí mi propia cuenta bancaria y comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero que ganaba haciendo trabajos freelance por las noches.
La oportunidad perfecta llegó a principios de diciembre, con el evento social más importante del año para mi madre. La gala benéfica anual. Era el momento de brillar para Brenda, de presumir nuestra casa perfecta y nuestra familia perfecta a todos los que importaban en el pueblo. Este año la lista de invitados era especialmente impresionante. El señor Peterson y su esposa, varios ejecutivos de la empresa de mi padre, el alcalde, miembros del cabildo con sus esposas, el pastor y su esposa, todas las damas del comité. Y los padres de Brad, que venían de familia adinerada y eran considerados casi realeza local. La noche de la gala, la casa estaba transformada. Brenda había contratado decoradores profesionales para cubrir todo de dorado y blanco, con arreglos florales elaborados y luces parpadeantes por todas partes. La mesa del comedor se había extendido para 20 invitados. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del candelabro y la vajilla buena relucía sobre el mantel blanco. Los invitados comenzaron a llegar a las 7, y la casa se llenó de conversaciones educadas y risas suaves. Todos lucían perfectos, como salidos de una revista. Yo me movía entre ellos ofreciendo bebidas y bocadillos, invisible como siempre, pero observando cada detalle. Cuando los invitados se sentaron a cenar, me disculpé para revisar el plato principal. En lugar de traer el pavo rostizado que Brenda había encargado del servicio de catering más caro de la ciudad, regresé con 3 grandes bandejas de plata. La cena está servida, anuncié, con la voz clara y firme que hizo que todos levantaran la vista. Había algo en mi tono que los hizo poner atención. Coloqué la primera bandeja frente a mi padre y levanté la tapa con un gesto teatral. En lugar de pavo perfectamente rebanado, el plato contenía botellas vacías de whisky, estados de cuenta de tarjetas con deudas de apuestas y recibos de compras lujosas cargadas a la cuenta de la empresa. Para el hombre de familia que siempre habla de responsabilidad financiera y valores familiares, dije con amabilidad fingida, una muestra de gastos ocultos y contabilidad creativa. El silencio fue absoluto. El rostro del señor Peterson se puso completamente pálido. Y Richard abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Pasé al lugar de mi madre y levanté la segunda tapa. Ese plato contenía el trapo ensangrentado del día que me caí de la bicicleta. Junto con fotos de las comidas escasas que Leo y yo comíamos mientras el resto de la familia pedía comida cara. Había capturas impresas de mensajes donde Brenda llamaba patéticos e inferiores a los mismos a quienes decía ayudar. Para la caritativa mujer cristiana que predica sobre el amor y la compasión, continué, un recordatorio de que la verdadera caridad empieza en casa. Finalmente, me volví hacia Ashley. Bajo la tercera tapa había una colección de capturas de pantalla de sus cuentas privadas de redes sociales. Las que usaba para burlarse de la perdedora de la familia. Y hacer chistes sobre lo patéticos que éramos Leo y yo. También había fotos de ella engañando a Brad con su mejor amigo. Y para la hija perfecta con la vida perfecta, dije, un vistazo detrás de la fachada cuidadosamente armada. El rostro de Brad pasó de confundido a asqueado y finalmente a furioso. Sus padres ahora miraban a Ashley como si fuera algo que se habrían sacudido del zapato. Pero aún no había terminado. Caminé hasta la gran pantalla de televisión y tomé el control remoto. Pensé que también podrían disfrutar de algunos videos caseros de nuestra vida familiar, dije, y presioné play. La pantalla se iluminó con grabaciones que había editado cuidadosamente durante las últimas semanas. El momento después de mi accidente, mostrando cómo reaccionó mi familia. Las cenas donde yo servía a todos y luego comía las sobras de pie en la cocina. Y el clip final, de apenas la semana anterior, cuando Leo le preguntó a Brenda por qué nunca lo abrazaba como otras abuelas. Y ella respondió que algunos niños simplemente no eran tan adorables como otros. La sala quedó completamente en silencio. Salvo por el sonido de una silla rascando el piso cuando alguien se levantó de golpe. Era el señor Peterson. Su rostro era una máscara de asco y decepción. Richard, dijo con voz fría y profesional. Creo que necesitamos tener una conversación el lunes por la mañana sobre el rumbo de tu carrera en nuestra empresa. Lo que vi esta noche me hace cuestionar seriamente tu juicio y tu carácter. Su partida pareció romper el hechizo. Otros invitados comenzaron a ponerse de pie, dando excusas educadas pero apresuradas. Las señoras del grupo auxiliar de la iglesia salieron juntas, susurrando entre ellas. Brad se levantó lentamente, con el rostro rojo de ira. Se acabó, Ashley, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos lo escucharan. No sé quién eres en realidad, pero no es alguien con quien quiere estar.
Sus padres ya se habían ido, y él lo siguió sin decir una sola palabra más. Cuando los últimos invitados huyeron de la casa, yo comencé a recoger los platones de la mesa con total calma. Mi familia estaba sentada en silencio absoluto, luciendo como si un tornado los hubiera golpeado. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, susurró Brenda al fin, con la voz rota. Somos tu familia. Me detuve y la miré con verdadera curiosidad. ¿Familia?, repetí. ¿Y cuándo exactamente pensaban empezar a comportarse como una? Richard se levantó de golpe, con el rostro morado de furia. Ingrata mocosa, bufó, dando un paso hacia mí. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Exactamente qué han hecho por mí? O lo interrumpí, aún con voz serena, pero con acero en el tono. Me dieron un techo a cambio de cocinar, limpiar y cuidar niños. Me han recordado todos los días que soy una decepción y una carga. ¿Qué parte de eso les suena a familia? Dejé el platón que tenía en las manos y caminé hacia las escaleras. Y Leo y yo nos iremos en la mañana, dije por encima del hombro. Ya encontré un departamento y empiezo un nuevo trabajo el lunes. No se molesten en tratar de buscarnos. A la mañana siguiente, me desperté temprano y preparé a Leo para lo que le dije que sería una gran aventura. Estaba emocionado por mudarse a nuestro nuevo departamento, hablando sin parar sobre su nuevo cuarto. Mientras cargábamos nuestras pocas pertenencias en el coche, mi familia nos observaba desde las ventanas, pero no salieron. No volteé atrás cuando me alejé manejando. 6 meses después, estaba en la cocina de nuestro pequeño departamento, ayudando a Leo con su tarea mientras la cena hervía en la estufa. El sol de la tarde entraba por las ventanas y se escuchaban niños jugando en el patio. No era un lugar lujoso, pero era nuestro, y estaba lleno de una paz que jamás había sentido en la casa de mis padres. Leo había florecido en nuestro nuevo ambiente. Sus maestras de preescolar comentaban constantemente lo feliz y seguro de sí mismo que se había vuelto. Los niños son increíblemente resistentes cuando se les aleja de situaciones tóxicas. En cuanto a mi familia, las consecuencias de aquella cena fueron rápidas y severas. Richard perdió su ascenso y eventualmente fue degradado. Brenda fue discretamente obligada a renunciar a su puesto de liderazgo en la iglesia. Ashley intentó salvar su reputación con desesperadas publicaciones en redes sociales, pero el daño fue irreversible. Terminó cambiándose de universidad. Mi nuevo trabajo en una agencia de marketing resultó ser todo lo que había esperado. Mi jefe valoraba mi ética de trabajo y mi creatividad, y ya me estaban considerando para un ascenso. Había hecho amistades con compañeros que me trataban con respeto y amabilidad. Lo mejor de todo era ver a Leo crecer y prosperar en un ambiente donde era querido y amado sin condiciones. Estaba aprendiendo que las familias deben apoyarse, animarse y demostrarse cariño libremente. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice. La respuesta siempre es no. Durante demasiados años acepté la crueldad como algo normal, me convencí de que merecía el trato que recibía. Pero esa noche, de pie en mi antigua casa y sirviendo la verdad en bandejas de plata, entendí por fin algo crucial. Estar sola era infinitamente mejor que estar con personas que te hacen sentir que no vales nada. La cicatriz en mi frente se había desvanecido hasta quedar como una delgada línea, apenas visible si no sabes dónde mirar. Pero nunca intenté cubrirla. Me recordaba el día en que dejé de ser víctima y empecé a ser sobreviviente. A Leo también le enorgullecía esa cicatriz. La llamaba mi marca de superheroína y a veces la trazaba suavemente con su dedo mientras le leía cuentos antes de dormir. Él entendía que representaba algo importante sobre la fuerza y la supervivencia. Mientras lo observaba hacer su tarea de matemáticas, supe que había tomado la decisión correcta. Él crecería sabiendo cuánto vale, entendiendo que el amor no debe venir con condiciones ni crueldad. El departamento era pequeño, nuestro presupuesto era ajustado y el futuro era incierto en muchos sentidos. Pero teníamos algo que nunca tuvimos en aquella casa grande y hermosa. Paz verdadera, amor real y la certeza de que estábamos exactamente donde debíamos estar. A veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. A veces es salvarte a ti misma y a las personas que amas, y construir algo hermoso a partir de lo que nunca fue realmente tuyo para empezar.